Harry aferró su saeta de fuego con una fuerza desesperada mientras ascendía verticalmente hacia el cielo despejado. El viento en sus oídos ahogaba el clamor de la multitud, pero no el estruendoso aleteo de la monstruosidad que se alzaba bajo él. Iba montado a horcajadas en la escoba más rápida del mundo, pero el colacuerno húngaro seguía acercándose. Entornando los ojos al cielo brillante, mantuvo el rumbo, decidido a alejar al dragón lo más posible del nido. Una fuerte ráfaga de aire le heló la sangre. Tiró de la saeta de fuego hacia la izquierda, justo a tiempo. Una columna de llamas blancas rugió por el espacio que acababa de dejar, tan ardiente que le quemó las cejas a metros de distancia. Giró bruscamente alrededor de un ala negra y correosa, esquivó el coletazo de una cola puntiaguda y se lanzó al suelo. El colacuerno lo siguió. Los espectadores en las gradas lo señalaban y gritaban. Tuvo que admitir que sintió una pizca de alegría al dirigir al dragón hacia los jueces, lo que los hizo saltar de sus venerables asientos. En el último momento, cuando estaba tan cerca que podría haberle arrebatado el chal de piel a Madame Maxime si hubiera querido, se recuperó del salto y cruzó velozmente la arena rocosa. Ensordecedor y una ráfaga de viento cuando el dragón frenó. Harry estabilizó su saeta de fuego y miró a través de la nube de polvo resultante hacia donde el huevo dorado brillaba tentadoramente en su nido. Inclinándose hacia adelante, aceleró. Una potente inhalación lo atravesó, y se desvió hacia un lado un instante antes de que llamas blancas le inundaran la vista. Presa del pánico, tiró de su escoba con todas sus fuerzas. Fuego de dragón, cielo azul y suelo rocoso se alternaban violentamente ante sus ojos. Había perdido el control. Su codera rozó el suelo, y entonces rodó, rebotó, golpeándose contra las rocas una y otra vez. Una breve eternidad después, se desplomó boca arriba. Tenía la visión borrosa, y su mente, trastornada, tardó un instante en darse cuenta de que había perdido las gafas. Respiró hondo e intentó ordenar sus extremidades. Unos gritos cada vez más fuertes rompieron su aturdimiento. Una enorme figura negra oscureció el cielo, creciendo a cada segundo. Abrió los ojos de par en par y buscó a tientas la varita que había escondido tras su uniforme de Quidditch. La alzó temblorosamente hacia el colacuerno que se abalanzaba sobre él y abrió la boca. A menudo volvía a ese momento para intentar averiguar qué había sucedido. El pensamiento principal en su mente, no le avergonzaba admitirlo, era su boca soltó algo así como "Arg, adiós". Mientras tanto, su mano realizó el chasquido y golpe de transformación animada que pretendía usar para distraer al dragón antes de que decidiera volar. Y en un destello de luz, el colacuerno. Harry no tuvo tiempo de sorprenderse, porque al instante siguiente, algo se estrelló contra él y le dejó sin aire. Gimió, levantó la cabeza y se quedó paralizado. A horcajadas sobre él había una mujer en muy buena forma, con 2 cuernos en la cabeza y unas cuantas pecas alrededor de los pómulos. La miró a los ojos y se estremeció. Eran dorados y de pupilas rasgadas, como los de colacuerno en miniatura. «Vuelas bien, para ser humana», dijo con voz sensual. «Pero yo soy la reina de los cielos. Ahora te devoraré por tu audacia». Ella entreabrió los labios y se inclinó sobre él. Sus dientes le rozaron el cuello. Él gritó y se apartó. Ella gruñó y mordisqueó algo diferente. Él la agarró por los hombros y la apartó. Su piel morena estaba caliente como si tuviera fiebre. La mujer no se resistió. Con expresión de desconcierto, abrió la boca y se pasó los dedos por sus alargados colmillos. Luego apartó la mano bruscamente y la miró como si la viera por primera vez. «Por todos los cielos», dijo débilmente, «¿cómo ha pasado esto?». La siguiente media hora fue un borrón. Dumbledore y algunos otros corrieron y le quitaron a la extraña mujer de encima. Hubo muchas preguntas insistentes y gritos, sobre todo de él, que se cansó de repetir que no sabía qué estaba pasando, y que entonces se encontró en la enfermería bajo el tierno cuidado de Madame Pomfrey, con hematomas y fracturas finas, casi imperceptibles para un jugador experimentado de Quidditch. La mujer con cuernos también fue traída allí, lo cual tenía sentido, pues claramente necesitaba ayuda. «Soy fea». Se lamentaba a cualquiera que la escuchara, o que se viera obligado a hacerlo, en el caso de Harry. «Soy pequeña, endeble y suave como un gusano». Ella demostró esto agarrando puñados de su suave carne, lo que Harry encontró bastante intrigante, especialmente ahora que sus gafas estaban nuevamente sobre su nariz, pero Madame Pomfrey se acercó, chasqueando la lengua, y erigió una cortina alrededor de su cama con un movimiento de su varita. «Lo mismo que se enreda en los dientes y huele fatal al quemarse». Guardó silencio un momento y luego exclamó consternada. «¿Aquí abajo también?». «Otra poción calmante, supongo», murmuró Madame Pomfrey, retirándose a su despacho.
¿Dónde está Dumbledore cuando más lo necesitas? Harry miró con recelo la cortina, sin muchas ganas de quedarse a solas con la loca, pero ella parecía haberse calmado. Estaba empezando a relajarse cuando algo crujió al otro lado, y su cabeza cornuda asomó por las cortinas. Tú. Frunciendo el ceño, se tambaleó hacia él, tan desnuda como el día en que nació. Una cola negra y escamosa se balanceaba tras su espalda mientras luchaba por mantener el equilibrio. Ahora que lo pienso, disculpe. Intentó escabullirse por la cama, solo para recordar que Madame Pomfrey le había inmovilizado las piernas con un hechizo mientras el crece esqueletos hacía su magia. No te hagas la tonta. Se tambaleó hacia adelante, se agarró al borde de la cama y trepó. Sus ojos dorados brillaron mientras gateaba hacia él. Cambié en el momento en que tu hechizo me impactó. La nuca de Harry golpeó la cabecera, pero fue la revelación lo que lo dejó paralizado. ¿Te refieres a ti? ¿Qué otra cosa podría ser? No me confundas con una de tu especie. Levantó la cabeza con orgullo, pero se desanimó rápidamente. Admito la derrota. Fue magia realmente poderosa la que penetró mis escamas. Harry se quedó boquiabierto. Sus cuernos eran de bronce y afilados como los del colacuerno. El pelo largo que tanto la molestaba brillaba con el mismo negro intenso que sus escamas. Lo que él creía pecas en sus pómulos eran delicadas escamas en forma de diamante, y había más abajo, unas pocas sobre sus hombros y una tenue línea a lo largo de sus costillas. Tragó saliva y levantó la mirada. Devuélveme mi verdadera forma, mago, dijo ella, mirándolo a los ojos. Nuestra contienda ha terminado, y ya me has castigado bastante. Esto no es, negó con la cabeza. No sé cómo. Fue un accidente. Un accidente, dijo con voz hueca. De repente, su rostro estaba a 1 centímetro del suyo, mostrando los colmillos en un gruñido. Dime que mientes. Desata tu maldición y me iré, no tendré más problemas contigo. No quedaba ningún lugar al que retirarse. Respiró hondo y la miró a los ojos. No miento. Lo siento. Durante lo que parecieron minutos, ella examinó su rostro. Entonces, tan abruptamente como se había abalanzado sobre él, se incorporó y sollozó. ¿Dices la verdad? ¿Voy a quedarme así para siempre? No lo sé, dijo. Quizá Dumbledore. Pero soy tan horrible. Gritó. Estoy blandita por todas partes, ¿y cómo se supone que voy a cazar con esta boca plana? Se quedó sin palabras. Todavía tienes cola. Pequeña como la de un polluelo. Enroscó la cola y la abrazó. Ni siquiera aplastaría una acromántula. ¿Y tus garras, pequeñita? Inútil. Pasó sus largas uñas por las sábanas, cortando hasta el colchón, y parpadeó. Por un instante, Harry se atrevió a esperar que la destrucción la apaciguara, pero entonces solo gimió más fuerte. Mis viejas garras habrían destrozado esta cama de un solo golpe. Se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. Harry miró a su alrededor presa del pánico, pero Madame Pomfrey no estaba a la vista. Empezaba a sospechar que la poción calmante solo había sido una excusa para escapar. Las lágrimas de Colacuerno, le llevaría tiempo acostumbrarse a pensar en ella como tal, rodaban por sus mejillas. Armándose de valor, extendió la mano para tocar su hombro escamoso. Ahí, dijo, dándole una palmadita a Tope. Bajó las manos sorprendida, sollozó y se abalanzó sobre él. Agarrándole la camisa, gritó contra su pecho. Él se tensó antes de darle una palmadita en la espalda. Consolando al dragón que había intentado comérselo hacía menos de 1 hora, este día no podía ser más extraño. Dumbledore, como era de esperar, eligió ese preciso momento para llegar. Él, Madame Maxime, el director Karkaroff y la profesora McGonagall. Harry vio a Ron y Hermione asomándose por la puerta que se cerraba, boquiabiertos, y, impulsado por un impulso desquiciado, les dedicó una sonrisa y un alegre saludo. Me alivia verte de tan buen humor, Harry, dijo Dumbledore, acercándose a los pies de la cama. Detrás de él venían los otros 3. Colacuerno se giró, se encorvó y siseó. Perdón, señorita, somos bastante gente. Bastaba con que Dumbledore alzara la mano para que todos retrocedieran unos pasos, aunque Madame Maxime lo hizo con un bufido de indignación. La tensión desapareció de los hombros de Colacuerno, y su cola, antes rígida, se movió ligeramente. Harry se sonrojó y alzó la mirada hacia un lugar más seguro. Como había dicho Charlie Weasley, su trasero era tan peligroso como su frente. Disculpa la demora, Harry, dijo Dumbledore, evitando contacto mirar a Colacuerno. Tu exhibición ha causado un gran revuelo y nos ha dejado con la duda de cómo calificar tu actuación. Harry miró fijamente a los jueces. ¿A quién le importaban los puntos cuando había una mujer dragón desnuda en su cama?
Pero parece que has manejado la situación de maravilla mientras tanto, continuó Dumbledore con un brillo en los ojos. Y ahora que todas las partes implicadas están presentes, espera un momento, Dumbledore. Intervino Madame Maxime. Esto es totalmente inapropiado. Debemos vestir a la pobre chica antes de seguir hablando. Escuchen, murmuró la profesora McGonagall. Estaba a punto de hacer esa sugerencia, dijo Dumbledore. Si me hace el favor, Madame Maxime, me han dicho que mi sentido de la moda está totalmente anticuado. Madame Maxime resopló. Me encantaría. Se acercó pisando fuerte y sacó una gran varita de su manga. La mujer dragón la observó con aprensión. Al primer giro de la varita de Madame Maxime, una ropa interior a juego cubrió su desnudez. Antes de que Harry pudiera ver más que un instante, le siguió una combinación blanca que le colgaba de los hombros y se arremolinaba sobre sus piernas dobladas, y luego una túnica exterior de manga larga. No solo le quedaba perfecta, sino que incluso tenía un agujero para la cola. ¿Qué es esto? Jadeó Colacuerno, arañándose el cuello. ¿Te atreves a sujetarme? Madame Maxime la agarró de la muñeca. Es seda francesa de la más fina calidad. Deja de agitarte. Suéltame. Soltó la mano y tiró de los botones. Uf, se me pega por todas partes. Quítatelo, quítatelo. Quietos. Tronó Madame Maxime. Todos esos hombres, mirando fijamente la cama de un chico, es inaceptable. Harry se estremeció cuando la punta de una cola escamosa le golpeó la mejilla. Colacuerno forcejeaba contra el agarre de la mujer, mucho más grande, y para sorpresa de todos, lo conseguía. Incitado por el peligro de que su cama se convirtiera en un campo de batalla, de repente tuvo una idea brillante. Pero estás tan blandita, dijo. ¿No sería más seguro usar ropa? Colacuerno dejó de forcejear de repente. Lo contempló, luego su ropa. Así como tu especie lidia con sus deficiencias, dijo con el tono de alguien que ha tenido una epifanía. Madame Maxime retrocedió lentamente, mientras Harry se desplomaba aliviado. Sonrió levemente ante la mirada de aprobación que le dirigió Dumbledore. ¿Por qué no dijiste que era para protegerte? Colacuerno se volvió hacia Madame Maxime. Dame más. La directora de Beauxbatons se puso manos a la obra y conjuró una capa de invierno y un sombrero puntiagudo que le acomodaba los cuernos. Luego la sacó de la cama con un par de calcetines y zapatos, lo que permitió que Harry se incorporara con mayor comodidad. Vestida de pies a cabeza con ropas finas, la mujer dragón parecía más una dama dragón, pero aún así parecía insatisfecha, pellizcando su túnica y tocándose el estómago. Quizás algo más grueso, dijo, mirando a su alrededor con cautela. ¿Y si hay una mantícora? Seguro que me devoraría ahora que soy pequeña y patética. La profesora McGonagall intervino. No te encontrarás con mantícoras en Hogwarts, te lo aseguro. Albus, quizás ahora que la señorita Colacuerno está presentable, ¿podríamos continuar con el asunto? Me está agotando contrarrestar los intentos de la señorita Granger y el señor Weasley de transfigurar las rendijas de la puerta para poder escuchar. Harry resopló y miró hacia la puerta. Tienes razón, Minerva. Dumbledore sacó su varita nudosa, pero no la apuntó a Colacuerno todavía. Si me lo permite, jovencita, me gustaría examinarla mágicamente. No sentirá ninguna molestia. Me atrevo a decir que no sentirá nada. Colacuerno se mantuvo rígido, solo la punta de su cola se movía de un lado a otro. No pasa nada, dijo Harry en voz baja. El profesor Dumbledore es brillante. Si alguien puede averiguar qué pasó, es él. Colacuerno respiró temblorosamente. Adelante, dijo, mirando al director a los ojos. Gracias, dijo Dumbledore, aparentemente dirigiéndose tanto a ella como a Harry. La varita nudosa silbó en el aire, dejando tras de sí motas de oro y plata. Colacuerno cerró los ojos con fuerza, pero con el paso del tiempo, su tenso semblante se relajó. Las motas doradas se arremolinaron alrededor de sus cuernos y cola, mientras que las plateadas formaban un puente brillante hacia Harry. Dumbledore pareció sobresaltado e hizo un gesto rápido. Las motas desaparecieron. La joven que tenemos ante nosotros es, sin duda, la Colacuerno húngara a la que se enfrentó el señor Potter, dijo, bajando la varita. Por ahora, eso es todo lo que puedo decir con certeza. Karkaroff, que no había hecho nada más que escabullirse en el fondo, murmuró algo sombrío en voz baja. Dumbledore pareció casi divertido. Confío en que retirarás tu petición de descalificación del señor Potter, Igor. Ahora sabemos que no hubo interferencia externa, salvo la nuestra. Si le hubieran permitido continuar, no dudo de que habría recogido el nuevo sin dificultad. Karkaroff asintió brevemente.
Transfigurar un dragón a los 14 años, uno se pregunta dónde aprendió Potter esos hechizos. Sus ojos brillaron al observar a Harry. Harry le respondió con la mirada fija. Dumbledore aplaudió. Ahora que ya está resuelto, dijo alegremente, quizás les interese volver a la arena y anunciar el resultado al público. Igor, Madame Maxime. No tardaré en llegar. Madame Maxime miró a Karkaroff. Señor Karkaroff, esto siempre me resulta desconcertante. ¿Podría acompañarme afuera? Karkaroff apartó la mirada de Harry. Sería un honor, dijo con indiferencia, y le ofreció el brazo. Harry esperó a que se fueran con lo que consideró una paciencia admirable, pero en cuanto se cerró la puerta de la enfermería, se volvió hacia Dumbledore. Por favor, señor, ¿qué pasa? ¿Cómo ha podido pasar esto? Esperaba que me lo dijeras, Harry. ¿Fue tu hechizo el que transformó tan dramáticamente a la señorita Colacuerno, Minerva? Dumbledore miró a la mujer dragón. Disculpa, pero ¿cómo deberíamos dirigirnos a ti? Ella alzó la barbilla. Soy quien se eleva bajo cielos tormentosos y reina victoriosa sobre sus enemigos. Un nombre que me encanta. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, encantado de conocerte. Le extendió la mano, que ella examinó desde todos los ángulos y se conformó con un manotazo. Dumbledore simplemente sonrió. Supongo que tu nombre es una traducción directa de dragón al inglés. Fascinante. La creencia general es que los dragones no tienen nada parecido a un lenguaje. HMPH, dijo, cruzándose de brazos. Que no hablemos sin parar no significa que no podamos comunicarnos. ¿Por qué en inglés? Preguntó Harry en voz baja. ¿Por qué no, no sé, húngaro, o lo que sea? Dumbledore lo clavó en una mirada penetrante. Como siempre, Harry, tienes la habilidad de ir al grano. La señorita Reigns Victorious Over Her Enemies habla inglés porque tú hablas inglés. No entiendo cómo ocurrió esto, pero tu hechizo los ha vinculado profundamente. Como el hechicero, fuiste tú quien le transmitió tus rasgos, pero el vínculo persiste y bien podría ser mutuo. Sonrió tranquilizadoramente ante la alarma de Harry. Por supuesto, esto es mera especulación. Infórmame si empiezas a escupir fuego. McGonagall se aclaró la garganta. Albus, este no es momento para bromas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Por qué no les preguntamos a los involucrados? Dijo Dumbledore. La señorita reina victoriosa sobre sus enemigos es un ser inteligente y tiene derecho a decidir su propio futuro. Hablé con los cuidadores de dragones y me aseguraron que no les interesa un dragón que pesa menos de 1 tonelada y no está cubierto de escamas. Colacuerno hizo un puchero al recordar su estado inferior y blando, pero rápidamente apretó la mandíbula con determinación. Quiero surcar los cielos y disfrutar del sol después de una buena cacería. Quiero volver a mi forma original. Me temo que no puedo hacerlo, dijo Dumbledore, con el rostro ensombrecido. No solo están tan inextricablemente unidos que no me atrevo a interferir, sino que transformar algo tan grande y mágico como un dragón está fuera de mi alcance, lo cual no es desdeñable, si me permiten la jactancia. Pero, agachó la cabeza, temblando. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Si lo deseas, dijo Dumbledore amablemente, nuestro colegio, Hogwarts, está abierto para ti. Podrías empezar a aprender magia con nuestros alumnos de primer año. Levantó la cabeza lentamente. ¿Puedo hacer magia? ¿Como los de tu especie? Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Entonces podré aprender a regresar. De hecho, es una posibilidad, si dominas la transformación a un nivel suficiente, dijo Dumbledore, omitiendo que tal nivel estaría incluso por encima del suyo. La profesora McGonagall te acompañará al callejón Diagon para que te preparen una varita, cuando la situación se calme. Ella inclinó la cabeza. Gracias, patriarca. Acepto. Con solo director me basta, querida, dijo Dumbledore, riendo. También tendrás que ser seleccionada para una de nuestras 4 casas. Seguro que habrá espacio para otra cama en los dormitorios de primer año. Entonces habrá otros en esta guarida, dijo lentamente. ¿Lucharemos hasta que solo quede el más fuerte? ¡Cielos, no! Dijo McGonagall. Tu casa es como tu familia dentro de Hogwarts. Dormirás en tu dormitorio con las chicas de tu año y pasarás tiempo con los demás en la sala común. Ella se erizó. ¿Cómo puedo acostarme con gente que no es de mi familia? ¿Quién sabe cuándo alguno de ellos podría decidir que soy una presa fácil? McGonagall parecía dispuesta a discutir, pero Dumbledore habló primero. Entonces quizás se pueda conseguir una vivienda alternativa.
Le encargaré a Hagrid que construya una casa en los terrenos, donde la señorita reina victoriosa de sus enemigos pueda quedarse hasta que se acostumbre mejor a la vida humana. McGonagall observó a Colacuerno, que se había subido la túnica para rascarse la pierna, y suspiró. Eso podría ser lo mejor. Por último, ¿su nombre? ¿Qué tiene de malo mi nombre? Preguntó Colacuerno, enderezándose. La barba de Dumbledore se crispó. Debo confesar que yo tampoco le veo el problema. Me cuesta mucho meter ese trabalenguas en el expediente escolar, dijo McGonagall con firmeza. Según las convenciones humanas, es demasiado difícil de manejar. Colacuerno se burló. Pensé que se suponía que los de tu especie eran inteligentes. Ay, dijo Dumbledore con tristeza, descubrirás que tenemos nuestros puntos débiles. McGonagall los miró fijamente, uno por uno. Dejando de lado los defectos de nuestra especie, el simple hecho de visitarlos en clase sería un desafío. Por favor, acorten su nombre a 2 o 3 palabras. ¿2 palabras? Preguntó Colacuerno con incredulidad, pero McGonagall no se echó atrás. Su cola se aflojó. Frunciendo el ceño, titubeó y farfulló. Llama de Ritter Rocas. No, espera, rompecráneos. McGonagall se pellizcó el puente de la nariz. No recuerdo que nada de eso estuviera en tu nombre completo. Además, tu segunda creación parece la de un duende. Duende. Gruñó, extendiendo las garras. ¿Hay duendes en la escuela? No desde hace unos siglos, dijo Dumbledore, arqueando una ceja. Minerva, quizás sea mejor que evites Gringotts durante tu próximo viaje. Así es, dijo el profesor secamente. Pero volviendo al tema, ¿qué tal Victoria? Sugirió Harry. Se movió un poco al ver que todos lo miraban. Porque eres, victoriosa, es solo una idea. Los ojos entrecerrados de Colacuerno lo estudiaron con una intensidad desconcertante. Finalmente, asintió. El nombre no refleja plenamente mi poder, pero servirá. Debo encajar en tu tribu para que no me excluyan hasta que sepa lo que necesito. Entonces, permíteme darte la bienvenida a Hogwarts una vez más, Victoria Colacuerno, dijo Dumbledore con entusiasmo. Ahora sí que debo irme. Dejaré el resto en tus competentes manos, Minerva, Harry. Le guiñó un ojo y se marchó en un remolino de túnicas de brocado. Harry levantó una mano. Pero sigo sin entender, cuanto más aprendo sobre magia, reflexionó Dumbledore mientras caminaba, más me doy cuenta de lo poco que sé. Este es tu misterio, Harry. Si te lo propones, las respuestas llegarán con el tiempo. La mano de Harry se desplomó sobre la cama, sin responder a las innumerables preguntas que tenía en la mente. Intercambió una mirada compasiva con la profesora McGonagall. Parecía como si el director les hubiera echado todo el lío en las manos. McGonagall suspiró. Bueno, entonces, señorita Colacuerno, mientras el director atiende a nuestros dignatarios extranjeros, ¿por qué no pasamos por su despacho y la seleccionamos? El señor Potter necesita un poco de paz y tranquilidad para recuperarse. Por eso no se mueve, dijo la recién bautizada Victoria. Está herido. Precisamente, dijo McGonagall, por eso deberíamos. ¿Y si un troll intenta triturarle los huesos? Preguntó, observándolo. Es tan débil que podría aplastarlo de un solo golpe. Harry frunció el ceño y se apoyó en la cabecera. Calculó que podría aguantar una calada. Quizás 2 en un buen día. No hay trolls en Hogwarts, dijo McGonagall. Excepto aquella vez hace 3 años, frunció los labios, pero fue una excepción, un incidente raro que no volverá a ocurrir. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Victoria se tensó y observó las filas de camas vacías como si esperara que un troll saliera de debajo de las mantas. De verdad, señorita Colacuerno, Hogwarts es perfectamente seguro, dijo McGonagall con exasperación. Sobre todo la enfermería. Por favor, síganme y dejen que el señor Potter se recupere. Es cierto, dijo Harry. Incluso cuando el basilisco andaba suelto, nunca atacó la enfermería. Sonrió con picardía ante la mirada de reproche de McGonagall. Basilisco. Gritó Victoria, con las orejas puntiagudas aplanándose hacia atrás. No creo que pueda luchar contra él con estas extremidades flácidas, pero lo intentaré. Aún necesito que Harry me devuelva la forma si no puedo hacerlo yo sola. McGonagall fulminó a Harry con la mirada como si fuera culpa suya que las alcantarillas del colegio estuvieran infestadas de basiliscos. Luego miró a Victoria y sus labios se curvaron con diversión. Si ya estuvieras seleccionado, te daría puntos por valentía, por muy inapropiado que sea. Muy bien, te recogeré cuando el señor Potter reciba el alta. Cuídalo y asegúrate de que no se escape hasta entonces. Victoria asintió.
Lo protegeré con mi vida. Harry se quedó boquiabierto al ver a McGonagall retirarse a toda prisa. Era casi como si el serio profesor hubiera decidido vengarse un poco de su anterior descaro. Traidores, todos ellos. La puerta se abrió con un crujido y Hermione entró corriendo, seguida de cerca por Ron. Evitó la mirada de Harry, pero se acercó con decisión. A su pesar, Harry sonrió. Lo había extrañado durante las últimas semanas. Se oyó un siseo agudo, y Ron y Hermione se detuvieron a 12 pasos de distancia. Victoria se agachó tras la cama de Harry, de modo que solo sus cuernos sobresalían y los miró con enojo, mientras una voluta de humo escapaba de sus labios. Harry se dio una palmada en la frente. Este iba a ser un día largo. Harry salió hecho una furia del aula de la profesora McGonagall y resistió el impulso de dar un portazo. Ni siquiera lo escuchó. Daba igual que no hubiera puesto su nombre en el cáliz de fuego. Daba igual que estuviera desesperado por la pista de nuevo. Daba igual que prefiriera encurtir cerebros de rata para Snape que pavonearse delante de todos en el baile de Navidad. No, según McGonagall, aún tenía que encontrar una cita y representar a Hogwarts con dignidad. Salió corriendo por el pasillo, furioso. Ese traidor de Ron había atrapado a Lavender, y no pasaba un día sin que presumiera de ello. Todas las demás chicas de Gryffindor de su año ya tenían pareja, como Hermione le había informado con altivez. Del equipo de Quidditch, Alicia y Angelina irían con los gemelos Weasley, y Katie con una Ravenclaw a la que no conocía pero que odiaba por principios. Ginny iría con Neville, precisamente. Y así, la lista de conocidas de Harry, lamentablemente corta, se agotó. Si quería una cita, tendría que buscar en otras casas. Slytherin, obviamente, estaba descartado. El Hufflepuff, notoriamente leal, lo rechazó por el supuesto desaire a Cedric. Eso dejaba a Ravenclaw. Su corazón se aceleró al pensar en Cho Chang. La idea de invitarla a salir era aterradora, pero la necesidad lo exigía. Estaba a punto de dirigirse al gran comedor para ver si había algún Ravenclaw de quinto cuando se detuvo en seco. Había otro nombre en su lista: Victoria. Cuanto más lo pensaba, más brillante le parecía la idea. Era estudiante de Hogwarts y, por lo tanto, una cita perfecta. Aunque asistía a clases de primer año, no era una niña pequeña. Y lo más importante, llevar un dragón al baile de Navidad sin duda haría enfadar a McGonagall. Una sonrisa alegre curvó sus labios. Con un colacuerno húngaro a su lado, podría burlarse de la estúpida pelota, y nadie se atrevería a decir nada. Aunque ahora pesaba varias toneladas menos y era un poco menos puntiaguda, lo compensaba con su actitud. Decidido, se dirigió a la escalera principal y subió 2 pisos. McGonagall acababa de terminar su última clase del día, y los de primero no tenían asignaturas optativas, lo que significaba que Victoria tendría que dejar encantamientos o pociones. Naturalmente, decidió revisar primero la clase de Flitwick. Los chillidos de los niños se oían por el pasillo del segundo piso, intercalados con gruñidos convincentes. Alarmado, aceleró el paso hasta llegar a la puerta entreabierta del aula de encantamientos. Un trío de chicas de primer año correteaba por el aula, gritando a todo pulmón. Pisándoles los talones estaba Victoria, con las garras alzadas y los colmillos al descubierto. Más alumnas de primer año se escondieron tras los pupitres y le lanzaron hechizos, que ella saltó o se agachó sin detenerse. Ella se rió entre dientes. «Te voy a atrapar y te voy a comer». «No», chilló una niña que corría, «que alguien ayude». «Te salvaré», gritó un niño. Al pasar Victoria, saltó y se agarró a su cola escamosa. Se giró por la cintura y levantó la cola para que el chico colgara de ella. «Entonces te comeré primero». «Raur». Harry se tapó la boca con una mano para contener la risa. Las orejas puntiagudas de Victoria se crisparon y se giró bruscamente hacia la puerta. Al verlo, se ruborizó y apartó la mirada. «Polluelos tontos», dijo con brusquedad. «Ya basta de juegos». Movió la cola y el niño salió volando con un chillido, aterrizando de trasero a pocos metros de distancia. «¡Ay!», exclamaron los de primero. Tras mirar a Harry con malos ojos, recogieron sus mochilas y salieron del aula. Harry entró sonriendo. «Me alegra ver que te llevas bien con tus compañeros. HMPH. Aprecian mis atributos dracónicos, como debe ser». Sus ojos dorados se encontraron con los de él. «¿Pasa algo para que me busques aquí? ¿Otro escreguto de cola explosiva suelto que necesita ser apaleado?» «No, nada de eso. Solo me preguntaba cómo estabas». No era eso lo que pensaba decir, pero ahora que había llegado el momento de invitarla al baile, de repente estaba hecho un manojo de nervios. En clases y esas cosas. Las clases son una tortura.
Golpeó con la palma de la mano el escritorio más cercano, haciéndolo estremecer. Ya casi estoy harta de estos. ¿Por qué no me dejan tumbarme en el suelo como un dragón? Es indignante, asintió, adoptando una expresión compasiva. ¿Qué tal tu nueva varita? Su rostro se iluminó, y recuperando su bolso, sacó una caja de madera de 30 centímetros con un gesto lento y reverente. Empiezo a ver las ventajas de la humanidad, dijo, apretándola contra su pecho. La magia es una bendición sin igual. Si la domino, podría volverme aún más poderosa. Qué lástima que los ancianos aún no nos enseñen ningún hechizo útil. Oh, no me lo recuerdes, gimió. Todas esas semanas y meses convirtiendo cerillas en agujas, exactamente. Sigo preguntando, ¿cuándo nos enseñarán a ahogar a nuestros enemigos en lava? ¿A derretir sus huesos? ¿A invocar rayos sobre sus cabezas? Las posibilidades son infinitas. ¿Y qué dicen los profesores? Preguntó presa de una curiosidad morbosa. La mujer gato me regañó por interrumpir la clase, pero el hombrecito elogió mi entusiasmo y dijo que podría presentar los exámenes antes y pasar de curso si seguía teniendo buenas calificaciones. Sus ojos brillaron. Dijo que los de séptimo pueden leer libros restringidos que contienen hechizos tan potentes que podrían destruir este castillo. ¡Qué ganas! Seguro que no tardarás mucho en aprenderlas. Y que Dios ayude a Hogwarts cuando lo haga. Sabía que un mago poderoso como tú lo entendería, dijo con aprecio. Se retorció, incómodo. Solo porque la había transformado accidentalmente, ella lo consideraba la reencarnación de Merlín. Pero si estaba tan impresionada con él, le susurró una voz pícara en su mente, no debería oponerse a ser su cita. Hay algo que me gustaría preguntarte. Ella inclinó la cabeza. Entonces pregúntalo. Respiró hondo y, incapaz de mirarla a los ojos, fijó la mirada en su hombro. Se acerca el baile. El baile de Navidad, quiero decir. Es un lugar para que los humanos presuman de sus parejas, ¿no? Dijo con conocimiento de causa. Es lo único de lo que los de tu especie han estado hablando. Algo así, dijo, contento de no tener que explicarlo. Entonces se le hizo un nudo en el estómago. ¿Alguien te ha pedido que vayas con ellos? Sí, dijo, enumerando con naturalidad sus dedos con garras. 5 machos y una hembra. Se le encogió el corazón. Oh. Debería haberlo sabido. Incluso con sus cuernos afilados y su temperamento más agrio, Victoria era muy bonita. Tibios, todos. La mayoría se resistieron a mi desafío, y el resto se retiró en un minuto. Oh. Su cerebro se conectó con sus oídos y sacudió la cabeza, confundido. ¿Desafío? Los dragones no eligen pareja a la ligera. Se puso las manos en las caderas. Quien quiera cortejarme debe demostrar su destreza antes de que siquiera considere la propuesta. Los humanos no pueden derretir rocas ni triturar huesos, así que como mínimo tienen que volar más rápido que yo. Se lamió los labios con nerviosismo. Entonces, si te superara en vuelo, teóricamente hablando, claro, ella se quedó muy quieta, con la mirada fija en él. ¿Deseas cortejarme? Abrió la boca y luego la cerró. La palabra corte probablemente era solo una expresión tonta de dragón, pero aún así lo hizo reflexionar. Luego se planteó la cuestión de si valía la pena vencer a McGonagall. Ella se giró levemente, observándolo de reojo. Lo entenderé si te echas atrás, comentó. Quizás sea imposible para un humano débil superar en vuelo a un dragón. Se hinchó indignado. Ya lo hice durante la primera prueba, ¿no? Una sonrisa pícara curvó sus labios. Debes de estar fallando tu memoria. Te intercepté antes de que pudieras llegar al nido, y por eso la victoria fue mía. Solo por tu aliento de fuego. Si no fuera por eso, habría ganado. Su sonrisa se ensanchó, irritándolo. Él la señaló con el dedo. ¿Estás lista? ¿Estás? ¿Cuándo quieres hacer esto? ¿Por qué no ahora? Con aire de suficiencia, juntó las manos y las estiró en el aire. Me apetece estirar las alas. Me parece bien. Coge una escoba y nos vemos en el campo de Quidditch. Sin esperar respuesta, salió corriendo del aula. Mientras subía a toda velocidad las escaleras hacia la torre de Gryffindor, su ceño fruncido se transformó en una sonrisa expectante. Irrumpió en la sala común, subió a toda prisa a los dormitorios y sacó su equipo de Quidditch de debajo de la cama. Cambiarse la túnica y ponerse el equipo acolchado apenas le llevó un minuto. Escoba en mano, se dirigió a la puerta, pero se detuvo y miró hacia la ventana.
Sonriendo, la abrió de un tirón, montó la saeta de fuego y salió disparado al aire fresco de diciembre. Se sentía genial volar de nuevo, pero solo dio una vuelta alrededor de la torre antes de descender al campo de Quidditch nevado. Para su sorpresa, Victoria ya lo esperaba en las gradas, con su larga melena negra ondeando al viento. Aterrizó antes que ella. Se había puesto una sudadera abrigada y unos pantalones deportivos, más adecuados para volar que las túnicas escolares holgadas, pero no llevaba nada. ¿Dónde está tu escoba?, preguntó. ¿Debería pedirle a la señora Ox que te preste una? Sus ojos brillaron con picardía. ¿Por qué un dragón necesitaría un palo para volar? Apretó los puños y se encorvó. Algo se movió bajo su sudadera, atrayendo su mirada hacia unas peculiares hendiduras en sus omóplatos. Un par de alas negras y correosas estallaron con lo que lo hizo jadear y retroceder. Se enderezó y sonrió mostrando los dientes. ¿No te dije que aprendí a hacer esto? Debía haberlo olvidado. Se quedó boquiabierto. Las alas, tan anchas como su altura, y al igual que en su forma original, estaban hechas de una membrana translúcida estirada entre dedos rígidos. Barras ganchudas coronaban los hombros de las alas, elevándose por encima de su cabeza cornuda. Su sonrisa se desvaneció. ¿Son feos?, preguntó, aleteando ligeramente. No. No, son geniales, dijo con una sonrisa melancólica. Volar sin escoba, si acaso, me da envidia. Su cola se movía, casi rozando la nieve. Entonces cultiva las tuyas. Te enseñaré a usarlas. Él se rió incrédulo. No habló en broma. El patriarca dice que podrías volverte menos insignificante si adoptas mis rasgos. Harry frunció los labios con escepticismo. El único cambio que había notado era un apetito voraz, que fácilmente podía atribuirse a su edad de crecimiento. ¿Por qué llamas así a Dumbledore? Él es el más fuerte y el más sabio de esta tierra, ¿no es así? Él asintió lentamente. No había discusión posible. Eso lo convierte en el patriarca, dijo con autoridad. Me sorprende que los humanos aún lo desafíen, aun sabiendo que podría destruirlos con un solo golpe de varita. Si fuera un dragón, aplastaría los cráneos de los advenedizos hasta que nadie se atreviera a enseñarle los colmillos. Harry no pudo evitar sonreír al imaginar a Dumbledore mordiéndole la cabeza a Lucius Malfoy. Quizás las costumbres de los dragones tenían algo que ver. Bueno, como no tengo alas, usaré mi escoba, dijo. ¿Qué tenías en mente? ¿Una carrera alrededor del campo? Arrugó la nariz. ¿En círculo? No, huiré y me perseguirás como dragones. Si me atrapas, la victoria es tuya. Sacó la barbilla y batió las alas. Sus dedos se apretaron alrededor de su escoba. Ahora que veía que ella volaría por sí sola, no se sentía tan seguro, pero tampoco iba a ceder. Esto no era nada comparado con volar contra su forma de dragón. Hagámoslo. Con un brillo en los ojos, se acercó a él contoneándose y se inclinó para susurrarle el oído. Vuela bien. Sus alas batieron con fuerza, levantando ráfagas de nieve y obligándolo a protegerse el rostro. Antes de que pudiera darse cuenta, ella se elevaba hacia el cielo nublado. Perdió un instante boquiabierto, y luego montó su saeta de fuego. No es justo. Gritó, y se puso en marcha. Su única respuesta fue una carcajada que se fue apagando. A su pesar, sonrió. Estaba en su salsa y le demostraría lo que el buscador más joven en un siglo podía hacer. El campo nevado retrocedió rápidamente, mientras la figura alada de Victoria se acercaba a un ritmo más lento. Se elevó por encima de las gradas, dio una voltereta y plegó las alas para caer en picado. Tras estabilizarse, voló para interceptarla, pero ella se desvió en espiral. Él se lanzó en picado tras ella. El suelo se acercaba, pero ella seguía cayendo en picado. Sintió un nudo en el estómago y tiró de su escoba para frenar primero. A escasos metros del suelo, ella desplegó las alas y echó los pies hacia adelante, hundiéndose hasta las rodillas en un ventisquero junto a la base de las gradas. Aleteó con fuerza y volvió a elevarse, dejándolo resoplando en una nube de nieve polvo. Secándose la frente, la persiguió. Ella trepó por el marco de las gradas, haciendo fintas a izquierda y derecha, con la cola ondulando como una serpiente. Él intentó imitar sus movimientos, pero vio que no era rival para su agilidad y simplemente impulsó hacia arriba. Entonces ella viró a la izquierda, esta vez de verdad, y él tardó en reaccionar, quedándose aún más atrás. Ella voló hacia el bosque prohibido, y él la persiguió tras un instante de vacilación. Pronto sobrevolaron las afueras del bosque, casi rozando las copas nevadas de los árboles. Que estuvieran abandonando los terrenos de Hogwarts y adentrándose en territorio desconocido era lo último que le preocupaba.
Lo importante era que su ventaja se acortaba. En línea recta, él era más rápido. Como si leyera sus pensamientos, ella miró hacia atrás y le mostró los colmillos. Plegó las alas y se adentró en el bosque, con el cabello ondeando como un estandarte negro. Se quedó boquiabierto. Durante varios segundos, continuó su curso, siguiendo su figura alada entre los árboles. Entonces, al darse cuenta de que pronto la perdería de vista, se armó de valor y se zambulló. Troncos nevados se abalanzaron sobre él, obligándolo a zigzaguear salvajemente y a reducir la velocidad. La mancha alada que era Victoria apareció y desapareció entre los árboles a las 9 en punto. Giró bruscamente tras ella e hizo una mueca cuando una rama saliente le golpeó la espinilla. Giró en espiral alrededor de un robusto pino y pateó su tronco para cambiar de dirección rápidamente. Nieve brillante cayó de sus ramas. Ari rodó en un giro de 90 grados y aceleró por la nieve, sin importarle los cristales de hielo que le picaban en la cara. Ella bailó delante, fuera de su alcance, pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que podría atraparlas y empujaba un poco más fuerte. Volaban cada vez más profundo, sin disminuir la velocidad a medida que el bosque se espesaba. Los ojos de Ari estaban fijos en su presa, y se había convertido en uno con su escoba, sin pestañear mientras se deslizaba a centímetros de los troncos nevados. La risa de Victoria resonó en los árboles, y él gritó de alegría. Esto era aterrador, una locura y absolutamente emocionante. La invitación al baile había quedado olvidada hacía tiempo. Simplemente quería alcanzarla. Lo deseaba con cada fibra de su ser, aunque no estuviera seguro del porqué. Hebras blancas entrecruzadas se extendían entre los árboles. Victoria eligió ese preciso momento para mirar por encima del hombro y siguió volando, sin ver. Él gritó una advertencia. Ella rápidamente miró hacia adelante y, plegando sus alas, se agachó bajo la red entrecruzada. Ari rodó bajo su escoba con un giro de pereza de manual y se lanzó tras ella. Al enderezarse, abrió mucho los ojos. Más redes blancas colgaban por todas partes. Frenó con tanta fuerza que su escoba se encabritó. Victoria giró en el aire y extendió las alas, pero no pudo detener el impulso y chocó contra una red. Las hebras blancas se estiraron y rebotaron, dejándola colgando de un lado a otro, no muy lejos del suelo. ¿Qué es esto? Se revolvió furiosa, pero las hebras no la soltaban. ¿Quién se atreve a impedirle el paso a un dragón? Ari descendió los últimos metros y saltó de su escoba, hundiéndose en la nieve hasta las espinillas. Avanzó pesadamente hacia ella e inclinó la cabeza hacia atrás. La espalda de Victoria estaba atascada, incluidas sus alas semiabiertas. Su aleteo había desprendido la nieve suelta de la red, y su forma era inconfundible. «Es una telaraña de acromántula», exclamó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Si me pillan indefensa, seguro que me devoran». Inhaló profundamente y escupió llamas, pero con el lado de la cabeza pegado, no pudo apuntar a la telaraña. «Creo que duermen en invierno», gritó cuando otra columna de llamas estuvo a punto de prenderle fuego al pelo. «Tranquilo. Te liberaré. Por favor, date prisa», dijo mirando a izquierda y derecha. Sacó su varita y apuntó con cuidado. Difindo. El rayo de luz cortó los hilos sobre su cabeza, haciéndola tambalearse hacia adelante. Procedió a cortar alrededor de sus hombros, pero fue lento. ¿Podrías retraer tus alas? Victoria frunció el ceño. Sus alas correosas crujieron y se retrajeron, y se liberó con un grito. Él se abalanzó para atraparla. Ella cayó en sus brazos, y él se tambaleó un par de pasos antes de desplomarse sobre la suave nieve. «Gracias, gracias», gimió ella, abrazándolo. «La acromántula me habría devorado las entrañas». «Son importantes», coincidió Harry sin aliento. Le dio una palmadita en la espalda y frunció el ceño al quedar atrapada en su mano. «Todavía tienes la membrana encima». Se incorporó y empezaron a quitarle los hilos pegajosos de la sudadera. Su mirada no dejaba de dirigirse a él hasta que habló en voz baja. «Perdón por haberme descuidado. No he sido lo suficientemente pequeña para retozar en un bosque desde que era una cría». «Fue tan realmente lo fue», dijo sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa, al principio con incertidumbre, luego con una intensidad tan radiante que le revolvió las entrañas. Tosió y rompió el contacto visual. «Tienes algo pegado en el pelo», dijo, haciendo un gesto vago por encima de la oreja. Victoria buscó a tientas la telaraña, tiró de ella bruscamente y chilló con una mezcla de dolor y sorpresa. Él saltó e intentó despegarle el pegajoso fragmento del pelo, pero tras un minuto de forcejeo, solo consiguió crear el peor enredo de todos. «¿Podría cortármelo?», dijo Victoria, agarrándose el pelo a centímetros de la raíz.
De todas formas, me está quedando demasiado largo. ¿Es suficiente? Levantó las palmas. Espera, primero pidamos ayuda a Lavender. A Lavender Brown, claro. Conoce un montón de hechizos para el cabello y quizás sepa qué hacer. ¿La banda de los marrones? Reflexionó. Si puede domar el cabello, debe ser una bruja poderosa. Yo lucho con el mío cada mañana. Riéndose, se pasó la mano por su mata de pelo rebelde. Conozco esa sensación. Su mirada siguió el movimiento de su mano. Quizás esto no sea tan malo después de todo, murmuró. Bajó la mano con timidez, pero ella seguía mirándolo, con las pupilas verticales dilatadas. No, no a él, sino a algo de él. Empezó a darse la vuelta cuando ella lo agarró de la solapa y lo atrajo hacia su regazo. Inhaló profundamente y exhaló llamas, el calor le hizo cosquillas en la nuca. Giró la cabeza justo a tiempo para ver un cadáver de araña humeante, del tamaño de una cuafle, caer de una rama. Más de su clase se escabullían entre los árboles, algunos tan anchos como él, pero sin hundirse en la nieve. Se puso de pie de un salto. Pero duermen en invierno. Parecía que el monstruoso libro de los monstruos no valía ni el papel en el que estaba impreso. Debieron despertarse para devorarnos. Gritó Victoria, poniéndose de pie junto a él. No había tiempo para reflexionar sobre los hábitos de las arañas. Ahora que su emboscada había fracasado, abandonaron el sigilo y corrieron hacia Harry y Victoria, haciendo chasquear las pinzas. Su primer impulso fue correr, pero ella extendió las garras y gruñó al enjambre que se acercaba. Blandió su varita. Impedimenta. Media docena de acromántulas redujeron la velocidad, pero las demás se dispersaron a los lados y siguieron avanzando. Petrificó a una y conjuró a otra para que bailara zapateando como loca. Victoria escupió un torrente de llamas que incineró a 3 más a su paso. Entonces las arañas restantes los alcanzaron, y la batalla se convirtió en una frenética refriega. Harry derribó a la acromántula, les endureció las patas y las encogió lo suficiente como para pisotearlas. Victoria las atravesó con sus garras, las golpeó con la cola y las quemó. Ambas resistieron, pero el enjambre era simplemente demasiado numeroso. Siguiendo su ejemplo, apuntó al grupo de arañas y gritó: ¡Incendio! Su cono de llamas prendió fuego a las arañas y las hizo correr presas del pánico. Giró sobre sí mismo y conjuró más fuego. Victoria apretó la espalda contra la suya e hizo lo mismo, flexionando los músculos con la fuerza de su exhalación. Estallidos de quitina agrietada atravesaron el rugido de las llamas. Las telarañas más cercanas se incendiaron, lanzando humo negro al cielo e impregnando el aire con el hedor a cabello quemado. Presionándose la manga sobre la nariz, Harry examinó los alrededores. Cadáveres ennegrecidos cubrían la nieve derretida, con las delgadas patas enroscadas hacia adentro. Nada se movía. Victoria lo abrazó por el cuello. «Los aplastamos», exclamó, dando saltitos. «Los asamos como es debido». «Sí, supongo que sí». La abrazó, riendo. Estaba cubierta de pies a cabeza con tripas de araña y olía como tal, pero por alguna razón eso no importaba. Se apartó y observó los cadáveres. Si fuera más grande, sería un festín. Crujiente por fuera y pegajoso por dentro. Se lamió los labios distraídamente. Tragó saliva con náuseas. Seguro que los animales del bosque limpiarán esto. ¿Por qué no volvemos al castillo? Pronto oscurecerá. Oh, está bien, dijo con tristeza. Esquivando los cadáveres, buscó un ventisquero prístino y se zambulló de bruces. Chillando de frío, se dio la vuelta y se limpió el lodo. Apartó la mirada e invocó su saeta de fuego. Por suerte, estaba intacta, aunque un poco mojada por la nieve. Estaba a punto de montarla, pero de repente tuvo una idea. Sobre nuestro desafío. Victoria se quedó paralizada a mitad de la voltereta y se puso de pie de un salto, con nieve pegada a su pelo y ropa. Así es, me atrapaste. Hundió la cara entre las palmas de las manos. A pesar de toda mi fanfarronería, necesitaba ayuda para escapar de una insignificante telaraña. No había estado tan deshonrada desde que mi hermano menor me venció en una lucha libre. Extendió los dedos para mirarlo. ¿Estás seguro de que me deseas? Aunque estoy tan flácida y no he dominado la magia suficiente para compensar mi debilidad. Señaló con la mano la masacre. Los destrozaste con tus propias manos. La próxima vez que pises el bosque, te tendrán más miedo que a un basilisco. Arrastró la nieve con el zapato. Ay, Harry, dijo, meneando la cola. ¿Qué cosas tan bonitas dices? Parpadeó, perplejo. Entonces, ¿sabes? ¿Estamos bien para el baile? Ella asintió vigorosamente. Iremos juntos y nos mostraremos mutuamente a tu tribu. Exhaló aliviado.
Por fin tenía una cita, y solo le hizo falta una persecución alocada y una pequeña masacre de la población local de Acromántulas. La profesora McGonagall debería apreciar sus esfuerzos. Montó en su saeta de fuego y observó su ropa empapada. ¿Quieres que cabalguemos juntos? Tragó saliva, repentinamente avergonzado por su propia franqueza. Para entrar en calor y esas cosas. Podemos. Se acercó dando saltos y se montó a horcajadas sobre la escoba que tenía detrás. El palo con el que la mujer halcón intentó enseñarme a volar apenas me levantó, pero el tuyo parece mucho más fuerte. Lo abrazó con fuerza. Ve lo más rápido que puedas, por favor. No tan fuerte, jadeó. Su cuerpo desprendía calor como un horno, y no le habría sorprendido ver vapor saliendo de su ropa. Demasiado para calentarla. Oh. Se movió contra él y se relajó un poco. ¿Es así? Perfecto. Menos mal que no lo vio ruborizarse, se detuvo y se abrió paso entre las ramas. Espera, mira. Señaló el borde de la zona de la masacre. Podría comerme a ese pequeño si me ayudas. Quizás en otro momento, dijo con diplomacia. Esta noche no me apetece araña. Antes de que ella pudiera insistir, aceleró hacia el castillo distante, llevando la saeta de fuego hasta sus límites, y sonrió cuando sus gritos de alegría resonaron en sus oídos. Estudiantes de las 3 escuelas de magia más grandes de Europa se arremolinaban en el vestíbulo en un torbellino de colores. Junto a la pared, con un tapiz dorado como telón de fondo, Cedric, Krum y Fleur posaban para fotos de él y algunos periódicos extranjeros cuyos títulos Harry no podía pronunciar. Lo sabía porque McGonagall se había pasado por su rincón y le había dicho que tenía que aparecer. Irritado, se negó a revelar quién era su acompañante y solo le dijo a McGonagall que estarían allí. Ron y Seamus rondaban a su lado, también esperando a sus citas. A diferencia de Harry, no parecían preocupados, al menos no por ellos mismos. «Tu cita no será invisible, ¿verdad?», preguntó Seamus con inocencia. Harry frunció el ceño. «Yo tampoco veo el tuyo por aquí». «Ah, seguro que estará allí», dijo Seamus con una sonrisa. «Tenemos las aves más bonitas del año, ¿verdad, Ron?». «Cierto», dijo Ron con orgullo. Miró a Harry. «Oye, amigo, ¿puedo pedirle a Lavender que pose para fotos contigo?». «Seguro que no le importaría. Tengo una cita», dijo cansado. «¿Eso dices?», dijo Seamus arrastrando las palabras. Ron se encogió de hombros y dejó el tema. Harry suspiró y miró hacia la escalera por enésima vez. ¿Por qué tardaba tanto Victoria? Estaba seguro de que no lo dejaría plantado, no a propósito. Su falta de sentido común era otra historia. Los reporteros habían terminado de tomar fotos individuales de los campeones y luchaban por encajar a Madame Maxime, Dumbledore y Karkaroff en el marco. Rita Skeeter ordenó a su subordinado que trajera una silla del gran comedor y observó las filas de estudiantes mientras esperaba. Cuando su mirada se posó en Harry, sonrió untuosamente y le hizo una seña. Un escalofrío le recorrió la espalda y rápidamente apartó la mirada. «Mira», dijo Seamus poniéndose de puntillas, «son ellos los que bajan». 3 chicas descendieron hombro con hombro del rellano del primer piso. A la izquierda estaba Parvati, vestida con un sari rosa. A la derecha, Lavender, ataviada con una atrevida túnica azul. Y entre ellas caminaba Victoria, sin parecer la persona alocada que era. Un vestido sin mangas de un púrpura intenso le ceñía el torso y se ensanchaba hasta los tobillos. Su cabello caía elegantemente sobre sus hombros morenos, y sus cuernos de bronce brillaban sobre su frente casi como una diadema. Exclamaciones silenciosas resonaron entre la multitud. La mirada penetrante de Victoria se posó en Harry y una sonrisa se dibujó en su rostro. Corrió hacia adelante y tropezó con el dobladillo de su vestido. Solo las manos oportunas de Lavender y Parvati evitaron que cayera por las escaleras. Tras algunas instrucciones de ambas, levantó la falda de su vestido con delicadeza y bajó a toda velocidad. Seamus silbó. «Harry, amigo, deberías fallar tus hechizos más a menudo». «¿Con quién crees que irá?». Los labios de Harry se crisparon, pero se abstuvo de responder. Victoria bajó las escaleras y se acercó con las otras 2 chicas. «Viene para acá», exclamó Ron, mirando a su alrededor. Algo de la alegría de Harry debió de reflejarse en su rostro, pues Ron lo miró fijamente. Ni hablar. Harry se permitió una sonrisa burlona. Al darse cuenta, Ron y Seamus lo miraron boquiabiertos. «¿Cómo demonios?», preguntó Ron. Oí que rechazó a un chico de 7º que la invitó a salir con tanta vehemencia que el tipo salió corriendo llorando. «Retiro lo dicho», dijo Seamus con voz débil. «Definitivamente no es invisible». «¿Crees que podría bailar con ella?». Harry se pulió las uñas en la solapa.
Preguntaré si hay tiempo. Las chicas se acercaron a ellos y todos a su alrededor guardaron silencio. Cuando Ari miró a Victoria, alta y resplandeciente con su vestido, comprendió por qué. Tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de ella. Ella se retorció y apartó la mirada, luego volvió a mirarlo. Lavender se aclaró la garganta. Movió la mandíbula. Te ves genial. ¿En serio? Dijo, inquieta por el escote. Estaba preocupada porque este atuendo deja al descubierto mi vulnerabilidad. Lavender le apartó la mano de un manotazo. Bueno, a Harry le gusta. ¿A ti no, Harry? La fulminó con la mirada por ponerlo en aprietos, pero ella solo sonrió con suficiencia. Es muy bonito, dijo, sin mirar a Victoria a los ojos. Estaré atento a las mantícoras y demás, no te preocupes. Victoria bajó la cabeza como para ocultar su sonrisa y meneó la cola. Me alegro de haber dejado que Laz lo eligiera. Mi elección original era mucho más sustanciosa. Buen trabajo, Lavender, murmuró Ron, mirándola con lascivia. Victoria lo miró con los ojos entrecerrados y siseó levemente. Ron palideció y retrocedió un paso. Vicky, tonta, dijo Lavender, poniendo los ojos en blanco. Deja de asustar a mi cita. Victoria se estremeció como si despertara. Perdón. Cuando veo ese pelo, simplemente, lo sé, dijo Lavender, dándose una palmadita en el brazo. Será mejor que nos separemos. Tienes una sesión de fotos, ¿verdad, Harry? Pues sí, les dedicó una sonrisa a Lavender y Parvati. Gracias por ayudarla, a las dos. Oh, fue un placer, aseguró Parvati. Que te diviertas esta noche, Vicky. Tú también, Paru, Laf. Riendo, las chicas intercambiaron abrazos y se acercaron sigilosamente a sus respectivas citas. Victoria imitó a las otras dos aferrándose al brazo de Harry. Fue demasiado fuerte y estaba tan cerca que le acaloró las mejillas, pero no se quejó. Asintiendo con la cabeza a Ron y Seamus, la condujo hacia la multitud de periodistas. La gente tardó en apartarse y siguió a Victoria con miradas de admiración. ¿Qué problema tienes con Ron? Preguntó en voz baja. No es mal tipo. Su rostro se ensombreció. No se puede confiar en gente como él. Resopló. ¿Su calaña? Miró a lo lejos. Después de que me trajeran a esta tierra, uno de ellos se encargó de sacarme de la jaula. Era tan torpe que un cuerno de mi espalda se me enganchó entre los barrotes y se desprendió. Girándose por la cintura, se tocó el tirante izquierdo del vestido. Me pregunto si queda alguna marca en esta forma, la saludó frenéticamente. Puedes comprobarlo más tarde. Ah, buen punto, dijo, reajustándose la correa. No sería prudente mostrar debilidad en una reunión tan grande. Eso también, dijo, respirando aliviado. Los directores habían terminado de posar para una foto y ahora respondían a las preguntas de la prensa. Los tres campeones y sus acompañantes se quedaban cerca, acompañados por la profesora McGonagall. Harry sonrió con anticipación y se acercó pavoneándose, seguido de Victoria. McGonagall se giró y los examinó con atención. Sus labios se tensaron al ver lo aferrada que Victoria se aferraba a su brazo. Ya era hora de que apareciera, señor Potter. La prensa se muere por conseguir una foto de grupo de los campeones. Podemos empezar en cuanto los directores terminen. Parpadeó. Está bien. McGonagall sintió como si eso fuera todo y se giró para escuchar a Dumbledore explicar las virtudes de la educación. Harry la miró consternado. Habría disfrutado de un arrebato de ira. Se conformó con una exclamación de indignación. Pero labios fruncidos. Una respuesta incorrecta en su clase provocó una reacción aún mayor. Los demás campeones observaron a su cita con curiosidad. Harry la presentó como Victoria Colacuerno, enfatizando al mirar a McGonagall, pero la profesora no reaccionó. Los campeones también la aceptaron rápidamente, y pronto charlaron como viejos amigos. Tal vez si vuelo contra mi bola de fuego china, comentó Krum, quedará tan impresionada que también se convertirá en una mujer bonita. Ay, no, bola de fuego es una vieja cascarrabias, dijo Victoria. ¿No has visto sus escamas? Todas opacas y descascaradas. Miró a izquierda y derecha. Pero su llama solo se ha vuelto más vil con la edad, así que no le diría eso a su hocico. Los campeones intercambiaron miradas de sorpresa. Fleur dijo. Pero los huevos, su cita de Ravenclaw asintió con la cabeza. Los huevos, repitió, sin apartar la vista de Fleur. Exactamente. Oh, eran falsos. No ponemos tantos como para arriesgarlos sin sentido, incluso los humanos lo entienden. Una mirada tímida cruzó el rostro de Victoria. Claro, solo me di cuenta después de mi transformación.
Los humanos los rociaron con una poción que nos inspiró a protegerlos. Su ceño fruncido se suavizó al mirar a Hermione. Kruma sintió pensativo. Entonces mejor no vuelo. Prefiero a mi cita que a mi gruñón, eso espero, bufó Hermione, pero una sonrisa desmentía su tono. Se giró animadamente hacia Harry. No tenía ni idea de que le hubieras pedido a Victoria. Solo tú invitarías a un dragón al baile de Navidad. Todo en el espíritu de cooperación internacional, bromeó. Es húngara, ¿sabe? ¿Cooperación internacional, eh? Cedric pensó en Fleur y su cita babeante, Krum y Hermione, y por último, Harry y Victoria. ¿Eso no nos deja a Cho y a mí como la pareja dispareja? Cho le agarró la mano. ¿Tan malo es eso? No, en absoluto, dijo Cedric suavemente. Curiosamente, mientras Harry los veía intercambiar miradas, solo sintió una leve punzada de envidia, superada con creces por el alivio de no haber invitado a Cho al baile. Era evidente que le gustaba Cedric, así que solo habría hecho el ridículo. No hubo tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos confusos, pues los directores concluyeron su entrevista y los periodistas condujeron a los campeones ante el tapiz. Los flashes de las cámaras los envolvieron en la cara, lo que hizo que Victoria se protegiera los ojos y moviera la cola con irritación. Él le agarró la mano para calmarla, pero eso solo empeoró los destellos. Entonces Rita Skeeter pidió un descanso y los reorganizó. Victoria fue arrastrada al frente y al centro, lo cual era comprensible, aunque lamentablemente eso puso a Harry en el centro de atención junto a ella. Incluso sin contar sus cuernos, ella era más alta que él. Él, cohibido, se irguió. Dado lo mucho que había estado comiendo últimamente, su estirón debía llegar pronto. Skeeter lo agarró del hombro con sus uñas de un verde venenoso y lo retorció de un lado a otro. Tenía intención de hablar contigo, Harry, susurró. Quizás cuando terminemos aquí, Victoria gruñó, lo que hizo que Skeeter se estremeciera y saliera corriendo. Harry la miró agradecido. Puede que traerla no le hubiera hecho enfadar a McGonagall, pero ya veía otros beneficios. Tras 15 minutos insoportables, su imagen en la foto sin duda estaría entrecerrando los ojos como un topo que sale de su túnel. Los periodistas finalmente se retiraron. Las tareas de los campeones, por supuesto, estaban lejos de terminar. Todos se apiñaron en el gran salón, donde un centenar de acogedoras mesas redondas estaban dispuestas alrededor de una pista de baile. Carámbanos derretidos adornaban los arcos que sostenían el techo, hadas invernales revoloteaban y la nieve reluciente caía y se desvanecía sobre sus cabezas. Las 4 parejas entraron a la reluciente pista de baile, mientras todos los demás se dispersaban a los lados. Si Harry se sentía nervioso por el escrutinio de cientos de ojos, Victoria parecía completamente enfadada. Nos miran como si quisieran pelear, susurró. Solo te admiran. Vio que los demás campeones ya tenían sus citas. Titubeó y agarró la cintura de Victoria. ¿Estás lista? Sí, Laff y Paru me enseñaron esto. Agarrándole la muñeca, le puso la mano derecha en la cintura y le apretó la izquierda. Bailar debe ser lo que los humanos hacen en lugar de pelear. Si intimidamos a los demás con nuestra coordinación y gracia, se echarán atrás. La banda empezó a bailar un vals. Harry no se sentía especialmente elegante ni coordinado, pero no le quedaba otra opción que bailar. Se tambaleó un poco en el primer paso, sintiendo los dedos de ella apretarse sobre su hombro, pero de alguna manera se recuperó. Mientras giraban al ritmo de la música, el rostro rígido de Victoria se relajó con una expresión de asombro. Con el rabillo del ojo, vio a Dumbledore, vestido con una túnica azul medianoche adornada con lentejuelas, ofrecerle la mano a Madame Maxime. Otras parejas se desparramaron por el suelo. Su deber había terminado. Sostuvo la mirada de Victoria y abrió la boca. ¡Qué divertido!, exclamó entusiasmada. No tanto como volar, pero aún así. Sí. Ahora no podía atreverse a decirle que quería parar. Bailaron el siguiente baile, y el siguiente. Los ojos de Victoria brillaban y su vestido ondeaba sobre sus piernas. Ella simplemente rió cuando él la pisó. Él intentó hacer lo mismo cuando ella le pisó los suyos, pero había tal peso detrás de sus delicadas zapatillas que no pudo reprimir una mueca de dolor. De todas formas, se lo estaba pasando bien. La música se detuvo y se separaron. Victoria tenía la cara sonrojada y el pelo un poco alborotado. Echó la cabeza hacia atrás e intentó atrapar un copo de nieve que caía con la lengua, solo para gemir cuando desapareció. Agachándose, agitó la falda. Harry miró a su alrededor con torpeza y le tocó el codo. Tomémonos algo. Parece que la gente de allá lo está disfrutando. Justo lo que quería. Dijo alegremente.
Salieron de la pista de baile y se acercaron a un pequeño grupo que rodeaba una mesa llena de tazones y vasos. Ari se coló y regresó con 2 vasos altos de ponche de frutas. Victoria examinó el suyo a contraluz, metió la lengua en la bebida, sonrió y se la bebió de un trago. Una cosa que me encanta de esta forma, dijo, lamiéndose los labios, es probar toda la deliciosa comida y bebida que se les ocurre. Dio un sorbo a su bebida. Ácida y refrescante, con un toque picante peculiar. Esto es genial. ¿Qué tendrá? Lo había dicho como una pregunta retórica, pero ella se llevó el vaso a la nariz y lo olió. Arándanos, dijo lentamente, naranjas, especias y licor. ¿Licores? Rió entre dientes y dio otro sorbo. No le pondrían alcohol. Hay estudiantes de tercero por aquí. Como estudiante de cuarto maduro, naturalmente estaba más allá de esas preocupaciones. ¿Dudas de la agudeza de mi olfato? Los dragones nos criamos con licor. Apuró su copa y chasqueó los labios. Otra. Ari la vio abrirse paso a codazos hasta el ponche, repentinamente indeciso. Entonces vio a los gemelos Weasley sentados a 3 mesas de distancia. Tenían las cabezas juntas y reían disimuladamente. Fred, o tal vez George, captó su mirada y le guiñó un ojo. Separándose la túnica, señaló una botella en su bolsillo interior. Harry gimió. Deberíamos ir con cuidado, dijo cuando Victoria regresó con otra copa. Fred y George le pusieron whisky de fuego o algo así. ¡Excelente!, exclamó. Mis llamas se han ido apagando. Bebió profundamente y se limpió la boca con el dorso de la mano. Bebe tú también. Quizás por fin empieces a desarrollar aspectos dracónicos. Bueno, dijo, contento en privado por la excusa, tal vez este vaso. Un vaso se convirtió en 2 para él, y perdió la cuenta de cuántos se había tomado Victoria. Cuando intentó que bajara el ritmo, ella solo se rió. Soy un dragón, tonto, dijo ella, con las mejillas sonrosadas. Los espíritus no me afectan como a los de tu especie. Se llevó la copa a los labios, se quedó paralizada y frunció el ceño al ver algo detrás de él. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Ginny. La hermana pequeña de Ron rara vez se le había pasado por la cabeza, pero de repente pensó que estaba muy atractiva con su túnica esmeralda. Hola, Harry, dijo tímidamente. Hola, Ginny. Hizo una mueca al ver las garras de Victoria clavándose en su hombro. ¿Qué estaba haciendo? Ginny miró a Victoria con incertidumbre, pero insistió. Neville está descansando los pies, así que me preguntaba. Victoria enseñó los colmillos y siseó en voz baja. Ginny tragó saliva. Disculpa, solo quería preguntarle a Harry. Victoria siseó más fuerte, haciendo que Harry se estremeciera y atrayendo la atención de los estudiantes cercanos. Dijo Ginny con voz débil, no importa. Se dio la vuelta y se retiró a toda prisa. Harry suspiró y le lanzó a Victoria una mirada de reproche, pero su mirada seguía fija en la espalda de Ginny. ¿No ha ido demasiado lejos tu odio por el pelo rojo? Preguntó, un poco divertido. Estaba a punto de levantar la cola por ti. Dijo con vehemencia. Cuando estoy aquí parada. Qué suerte que no le di un golpe. Cola, dijo, pero por alguna razón, Victoria solo lo miró con condescendencia. Y, por favor, no le pegues a nadie. Entonces usaré métodos humanos para comunicar el mensaje. Se aferró a su brazo. No te alejes de mí. Puede que haya más hembras solitarias buscando magos poderosos como tú. Harry se rió. Dudaba mucho que alguien estuviera interesado en él, pero la idea era gratificante, y su calor contra su brazo era agradable. Ojalá poderoso. Así no tendría que esforzarme tanto en el torneo. Pero lo eres, dijo confundida. Ningún hechizo había vencido mis escamas antes. Vamos, a bailar. Ella lo arrastró de vuelta a la pista. Su energía era inagotable y su rostro brillaba de alegría contagiosa. Las otras parejas que giraban alrededor del gran comedor apenas se le quedaron en la mente. Su reticencia a asistir al baile ahora le parecía absurda. Tras un borrón de bailes, se marcharon a descansar, sin aliento y sonriendo. Todas las mesas cercanas estaban abarrotadas. La gente charlaba animadamente y anunciaba sus pedidos, haciendo que elegantes comidas aparecieran de la nada. Harry se dio cuenta de que no había probado bocado desde el almuerzo. Vio a Ron, Lavender y a algunos otros Gryffindors en una mesa medio vacía un poco más adelante y le hizo un gesto a Victoria. Se apretujaron entre las mesas abarrotadas. Ron los vio venir y los saludó con la mano. Harry sonrió, tomó la mano de Victoria y la jaló. Se oyó un fuerte jadeo y Victoria se detuvo en seco. Él se dio la vuelta. Una bruja morena desconocida se levantó de una mesa junto a ella, con una copa de bebida carmesí en la mano y un rastro de la misma bebida manchando su túnica.
Emitió un sonido de ofensa y fulminó con la mirada a Victoria con la mirada. Arruinaste mi túnica. Victoria bajó la cabeza y la cola se le aflojó. Me disculpo. La voz de la bruja se estaba volviendo cada vez más aguda. ¿Sabes cuánto cuestan? Es porque la tiré, dijo Harry con un sentimiento de hundimiento. Lo siento. La bruja simplemente se burló y se dirigió a un chico que se había levantado de un salto para limpiarle el vestido con un pañuelo. ¿Puedes creerlo, Edgar? Balanceando esa cola espeluznante como si fuera la dueña del lugar. Me arruinó la noche. Victoria apretó los puños, pero mantuvo la cabeza gacha. El chico gruñó algo en otro idioma y agitó su varita sobre la mancha, desapareciendo. Harry agarró la muñeca de Victoria y la apartó. Parece que tu vestido estará bien, dijo entre dientes, sin mirar atrás. ¿A dónde crees que vas? Chilló la bruja. No he terminado de hablar. Vuelve aquí, Vacatote. Eso había sido exactamente lo peor que decirle a un dragón. Victoria emitió un gruñido bajo y retumbante y escupió por encima del hombro. Solo que no era saliva, sino una fina llama. Apenas rozó el dobladillo de la túnica de la bruja, pero fue suficiente para prenderle fuego. Se desató el caos. La bruja chilló y se revolvió. Edgar cogió una bebida de la mesa y la arrojó al fuego. Otro chico se puso de pie de un salto y sacó su varita. Harry se adelantó a Victoria y buscó a tientas la suya. Los estudiantes de Durmstrang que estaban cerca se pusieron de pie con caras sombrías, pero Harry no estuvo en inferioridad numérica por mucho tiempo porque Ron entró corriendo con refuerzos de Gryffindor. De repente, se vieron envueltos en un tenso enfrentamiento, con docenas de varitas apuntando en todas direcciones. «Bajen las varitas», dijo una voz firme. Dumbledore se dirigía a grandes zancadas hacia el alboroto, con Karkaroff y McGonagall justo detrás. Harry bajó la suya casi inconscientemente, como lo hicieron la mayoría de los demás. «¿Qué pasa?», preguntó Karkaroff. Una docena de personas empezaron a hablar a la vez, y él agitó la mano con irritación. «Axionova, explícate». La bruja de cabello oscuro señaló su vestido arruinado. «Esa me hizo derramar mi bebida, director», dijo trémula. «Y luego me prendió fuego a mi túnica». Escondiendo la cara entre las manos, rompió a llorar desconsoladamente. Harry se erizó. «¿La llamaste?», miró a Victoria con recelo. «¿La llamaste herbívora? Hogwarts ha sido conocido por sus estándares laxos bajo su dirección, Dumbledore, pero esto es un nuevo mínimo». Karkaroff miró fríamente a Harry y Victoria. «Si sus estudiantes no pueden evitar arremeter como animales comunes, quizás debería llevar a los míos de vuelta al barco por su seguridad». Harry frunció el ceño. «Ella no es una...». «Vamos, vamos, Igor», dijo Dumbledore, «seguro que aún no eres tan viejo como para olvidar las pasiones de la juventud. En mis tiempos, yo mismo prendí fuego a bastantes cosas, pero eso no me hace menos persona». Miró a McGonagall. «Minerva, ¿serías tan amable de acompañar a Harry y a la señorita Colacuerno afuera? Podemos decidir un castigo apropiado cuando se calmen los ánimos». La profesora McGonagall asintió y los acompañó a la salida. La bruja de Durmstrang dejó de sollozar de repente y los observó mientras se marchaban. «Gracias, director Dumbledore», dijo en voz alta. «Ya me siento mucho más segura». Harry frunció el ceño por encima del hombro, pero McGonagall lo empujó hacia adelante. Los estudiantes se apartaron, susurrando entre sí, y enseguida estaban en el vestíbulo. Victoria mantenía la mirada fija en el suelo, con el pelo ocultándole el rostro. «Por favor, profesor», dijo Harry. «Esa bruja dijo cosas desagradables. Quise hechizarla yo mismo». «Es exactamente por eso que necesitan calmarse», dijo McGonagall, guiándolos hacia la salida. «Pero no fue culpa de Victoria». McGonagall suspiró. «No culpo necesariamente a la señorita Colacuerno por perder los estribos», dijo con cautela. «La actitud hacia los semihumanos en ciertas partes del continente puede ser aborrecible. Pero el hecho es que ha atacado a un invitado extranjero en un evento destinado a fomentar las relaciones entre nuestras escuelas. Es hora de diplomacia, no de fuego de dragón, si me disculpan la expresión». Harry apretó los dientes, pero no se resistió mientras McGonagall los conducía a través de las puertas dobles entreabiertas hacia el gélido aire nocturno. Un sendero nevado serpenteaba entre relucientes esculturas de hielo. «¿Por qué no llevas a la señorita Colacuerno a dar un largo paseo?», sugirió McGonagall. «Espero que te permitan volver cuando el director Dumbledore haya arreglado las cosas con Durmstrang». Escuchó cómo los pasos del profesor se desvanecían, aún furioso. Victoria lo miró de reojo y juntó las manos con fuerza. «Siento habernos echado», dijo en voz baja. Se volvió hacia ella con incredulidad.
Le temblaban los labios y, agachando la cabeza para que el cabello le ocultara el rostro, sollozó con recelo. No seas tonta. Un poco asustado, le apartó el pelo y sostuvo su mirada llorosa. Para empezar, nunca quise ir al baile. ¿No estás enojado conmigo? Preguntó ella mirándolo con los ojos hacia arriba. Contigo no, alzó la voz. Es totalmente injusto. Deberían haber echado a esa tía de Durmstrang, no a nosotros. Menos mal. Ella apretó la cabeza contra su palma como un gato. Estuve tentada de empezar a arrancar cabezas a mordiscos hasta que se calmaran las cosas, y eso habría sido un desastre. Mis mandíbulas son demasiado pequeñas para un buen mordisco. Sus labios se curvaron. A veces yo también quiero hechizar a todo el mundo, admitió, dándole una palmadita distraída en la cabeza. Entrecerró los ojos. Pero si a ninguno de los dos nos importa irnos, murmuró, ¿por qué preocuparse? Él frunció el ceño y retiró la mano. Victoria parpadeó y se enderezó. Se miraron y estallaron en carcajadas. Eres un genio, dijo, negando con la cabeza. Olvídate de la pelota. Vamos a comer a la cocina. Se animó al oír hablar de una comida y luego echó un vistazo a las esculturas de hielo. ¿Podemos echar un vistazo primero? Podemos hacer lo que queramos. Ella sonrió y tiró de él por el sendero. Formas translúcidas de bestias y figuras legendarias se cernían a su alrededor, centelleando a la luz que entraba por las ventanas del castillo. Allí estaba Merlín, blandiendo su bastón contra un Nundu gruñón. Una esfinge sentada con orgullo. Una bandada de diminutos Snidgets dorados en un árbol de hielo. Y un unicornio rodeado de hadas invernales vivas que se dispersaron al acercarse. Exclamó Victoria, y levantándose el vestido, corrió hacia adelante, con sus tonificadas pantorrillas brillando bajo la falda. Se detuvo ante algo parecido a un toro jorobado con púas en su cabeza acorazada y lo evaluó. Recuerdo haberme abalanzado sobre uno de estos en mi tierra natal cuando era apenas una cría ingenua, dijo con la cola rígida. Casi me rompo los dientes. Un Grapphorn, ¿verdad? Dijo, alcanzándolo. Dicen que su piel es tan dura como la de un dragón. Ella hizo pucheros. Casi igual de duro, corrigió. Volvió a observar la escultura. Siempre me pregunté a qué sabían, dijo, con un brillo hambriento en los ojos. Acercándose, lamió la pata delantera del Grapphorn. Harry rió entre dientes. Victoria se apartó un poco e hizo un ruido raro. Sus ojos se volvieron hacia él y señaló su boca, que seguía pegada a la escultura. Lo miró confundido, luego rió disimuladamente y buscó su varita. Los ruidos de Victoria se volvieron más insistentes y su cola se agitó agitadamente. Antes de que él pudiera lanzar nada, ella eructó una breve ráfaga de fuego y se tambaleó hacia atrás, alejándose del Grapphorn. Tonterías góticas, se quejó. Harry estalló en carcajadas. Ella se puso las manos en las caderas y frunció el ceño, pero su expresión de enfado solo lo hizo reír aún más fuerte. Al fin, hartándose, inhaló y lanzó un chorro de fuego sobre su cabeza. Gritó y se agachó. Las llamas habrían pasado de largo incluso si no lo hubiera hecho, pero el fuego del dragón le había infundido un miedo saludable durante la primera prueba. Ja, ja. Dijo Victoria señalándolo. Giró hacia el borde del sendero, recogió un poco de nieve suelta, la hizo una bola y se la lanzó. La bola de nieve trazó un arco en el aire y se estrelló justo entre sus cuernos. Ella chilló y la apartó frenéticamente. Sus pupilas se entrecerraron al mirarlo y dio un paso adelante amenazante, solo para tropezar con su vestido y caer de cara en la nieve. Riendo entre dientes, se acercó a ella para ayudarla, pero ella gruñó y se levantó de un salto. Se agachó, recogió la falda de su vestido y la cortó a la altura de las rodillas con sus garras. Él se quedó boquiabierto, distraído por sus piernas desnudas y atónito por su despiadada eficiencia. Una bola de nieve le golpeó la cara, haciéndole tambalearse hacia atrás. Resoplando, se quitó las gafas para secarse los ojos. Al ponérselas de nuevo, vio a Victoria sacándole la lengua. Él la fulminó con la mirada. Sus ojos brillaron y se humedeció los labios lentamente. Entonces, simultáneamente, se abalanzaron sobre los montones de nieve más cercanos y los llenaron furiosamente como munición. Su primer disparo falló, y ella lo clavó en el hombro. Entonces él le dio la vuelta a la tortilla y le salpicó la pierna con nieve. Ella gritó y se refugió tras un pedestal de hielo sobre el que se alzaba la escultura de un centauro. Bola de nieve en mano, Harry corrió hacia el pedestal. Vicky se lanzó a la izquierda, luego a la derecha, solo para dar media vuelta y salir corriendo por el sendero. Él lanzó la bola de nieve entre las piernas del centauro y la golpeó en la parte superior de la espalda, haciéndola chillar y retorcerse intrigada.
Lanzándole una mirada siniestra, se agachó, recogió un gran montón de nieve y escupió fuego por encima brevemente para que se pegara mejor. Luego se levantó y levantó el enorme bulto blanco por encima de su cabeza. Harry gimió y echó a correr, con su alegre carcajada resonando en sus oídos. Sus instintos, agudizados por horas esquivando Bludgers, le advirtieron del peligro inminente, y se apartó del camino. El trozo de nieve pasó a toda velocidad y salpicó al Nundu. Rápidamente hizo una bola de nieve y contraatacó, pero Vicky escupió fuego y la derritió en el aire. «Eso fue malvado», exclamó. Ella se pavoneó. «Gracias». Entonces terminó su armisticio momentáneo y volvieron a la guerra. Las manos de Harry se estaban enfriando demasiado para derretir la nieve, que se negaba a unirse. Sintiendo su debilidad, Vicky se acercó y lo acribilló sin piedad. Él ahuecó las manos y le lanzó la nieve en polvo. Ella, en represalia, golpeó un ventisquero con la cola, pero el viento devolvió la nube blanca que había levantado. Él rió. Gruñendo, se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. Él gruñó sorprendido antes de voltearla. Rodaron lejos del sendero y se adentraron en la nieve virgen, entre risas a gritos. Tras media docena de giros, se hundieron en un ventisquero y se detuvieron. Victoria yacía sin oponer resistencia debajo de él, con los ojos fijos en él y el pecho agitado. Su cabello negro estaba despeinado y salpicado de blanco, sus mejillas sonrojadas, un copo de nieve derritiéndose en sus labios. Él tragó saliva. Si se inclinara un poco más. Se oían voces a lo lejos, relajadas y alegres. Se incorporó bruscamente. Parejas y grupos más grandes salieron del castillo. Quizá la fiesta estaba llegando a su fin. Nervioso, se puso de pie y le ofreció la mano. Deberíamos volver al castillo. Mejor evitar el gran comedor, sin embargo. No es que le importara y todas esas tonterías, pero no quería que la gente se quedara boquiabierta. Y se quedarían boquiabiertas. Está bien. Le tomó la mano y se incorporó con facilidad. La miró de reojo. Su vestido, brutalmente acortado, estaba húmedo por la nieve derretida y se le pegaba al cuerpo de una forma que le subía el calor a las mejillas. Se desabrochó rápidamente la túnica y se la echó sobre los hombros. Estaba solo un poco más seca que su vestido, pero al menos la cubría. «No quiero que te resfríes», dijo bruscamente ante su mirada interrogativa. «Los dragones no se resfrían», dijo ella, pero sonrió y se ajustó mejor la túnica. Entonces se fijó en la fina camisa blanca que él llevaba debajo. «Pero los humanos sí, ¿verdad? Ven, te calentaré en mi guarida». Miró con recelo hacia la oscura cabaña que se alzaba a buena distancia de la de Hagrid, casi en las afueras del bosque prohibido. Luego contempló a la multitud junto a las puertas del castillo que inevitablemente tendrían que pasar. «Ábreme camino». Se abrió paso entre la nieve, sin apenas aminorar el paso cuando ésta le subía desde las rodillas casi hasta la cintura. Harry avanzaba a trompicones por el canal que ella había abierto, temblando. Ahora que solo llevaba camisa y pantalones, el viento lo helaba hasta los huesos, pero se congelaría como un carámbano antes de pedir que le devolvieran la túnica. Cruzaron un sendero estrecho que conectaba su cabaña con el castillo, y caminar se hizo más fácil. La nieve compacta crujió bajo sus pies. Se sopló las manos y se inclinó para ver cuánto les quedaba. Victoria lo miró y aceleró, moviendo la punta de su cola bajo el dobladillo de la túnica. Enseguida llegaron a su guarida. La cabaña de madera, achaparrada, se parecía mucho a la de Hagrid, lo cual no era de extrañar, dado que él la había construido. El tejado inclinado no era del todo simétrico y parecía un sombrero puntiagudo y torcido con carámbanos colgando del ala. Las contraventanas estaban cerradas, excepto la ventana que daba al castillo. Victoria subió los escalones de la entrada y empujó una puerta con tachuelas de hierro. Mientras Harry la seguía adentro, echó un vistazo a un cobertizo endeble que se alzaba cerca. A través de una pequeña ventana en la puerta, vislumbró un cadáver desollado colgando de un gancho. «¿Es eso un ciervo?», exclamó. Sus colmillos brillaron en la escasa luz al mirar por encima del hombro. «Qué buen ojo, para ser humana. Hagrid me enseñó a prepararlo y conservarlo porque no puedo comerlo de una sentada». Parecía bastante decepcionada. «Qué bien», dijo. Su caza en el bosque prohibido no era nada nuevo, aunque nunca la había visto atrapar una presa tan grande. Victoria se quitó las pantuflas y lo rodeó con la mano para cerrar la puerta, dejándolos en una oscuridad casi total. Entró con paso seguro, orientándose de memoria o quizás por su aguda vista. Él se quitó los zapatos nevados y esperó, sabiendo que deambular a ciegas por su guarida era un peligro de tropiezo. Se oyó un chirrido y una serie de golpes sordos. Leña arrojada a la chimenea.
Un chorro de fuego de dragón iluminó el entorno mientras ella respiraba sobre los leños. Se aventuró a entrar, pisando calcetines, libros, monedas sueltas y chucherías. No era el dragón más ordenado, Vicky. Claro que, dado el desorden constante en los dormitorios de los chicos, era él quien debía hablar. Los leños prendieron fuego y Victoria se enderezó con volutas de humo saliendo de su boca. Ari se sentó sobre una alfombra gruesa frente a la chimenea y extendió las manos hacia el fuego que crepitaba alegremente. Salud, dijo con sentimiento. Calienta tus dedos fríos, dijo. Enseguida vuelvo. Hizo exactamente eso, mientras ella se afanaba detrás de él. Su casa no tenía mucho. Una mesa robusta, una despensa desordenada, un armario y una cama junto a la pared, además de la puerta de un pequeño baño. Tras ver el lugar, las chicas de Gryffindor se quedaron horrorizadas, pero Harry, personalmente, no entendía por qué. Era cálido y acogedor, y olía a savia de árbol y hierbas que colgaban secándose de las vigas. Un crujido de bisagras lo hizo mirar atrás. Victoria se inclinó ante su armario entreabierto, meneando el vestido por las caderas y la cola. Él apartó la mirada, con el rostro ardiendo. Por mucho que las otras chicas la regañaran, a veces olvidaba las buenas costumbres. Tela cayendo al suelo. Pasos descalzos. Un cajón abierto y un suave crujido. Harry, con ánimo, mantuvo la vista fija en el fuego, pero su oído se agudizó como para compensar, y su cerebro conjuró alegremente imágenes que acompañaban a los sonidos. Miró a izquierda y derecha sin mover la cabeza. Ollas y sartenes colgaban de ganchos junto a la chimenea, y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que podía ver el reflejo de la cabaña en el interior bruñido de una tetera. No estaba seguro de si estaba decepcionado o aliviado de que Victoria ya se hubiera puesto ropa de estar por casa. Ella sostenía su túnica y la observaba con una expresión peculiar. Ella lo miró de reojo, y él temió por un momento que lo hubiera pillado espiando, pero luego se giró. Levantándole la túnica, hundió la cara en ella. Su cola se movía vigorosamente. Se pellizcó la pechera de la camisa y la olió. ¿Apestaba? Tanto baile, luego la pelea de nieve. Victoria acercó una silla a la chimenea, lo que lo hizo incorporarse rápidamente. Extendió su túnica sobre el respaldo para que se secara y lo miró con extrañeza. ¿Podría quedarme con estos? Preguntó tímidamente. Parpadeó. No creo que te queden bien. No pretendo usarlos. Se removió nerviosamente, con un aspecto inusualmente falto de palabras. Son suaves y calentitos, y creo que sería agradable acurrucarse y dormirse con ellos. Su rubor regresó con fuerza. Bueno, claro, si quieres. No pienso ir a otro baile pronto. Pero, deja que los elfos domésticos se los laven primero. Ella rió. Eso los arruinaría, tonto. Antes de que él pudiera preguntarle a qué se refería, añadió. ¿Tienes hambre? Hambriento, admitió. Bailar era sorprendentemente agotador. Yo también. Dijo alegremente. Compartamos mi presa. De repente, se dio cuenta de que lo someterían a la idea de comida de un dragón, pero era demasiado tarde para negarse sin parecer grosero. Con recelo, la vio tomar un cuchillo de carnicero de la despensa y salir disparada por la puerta. Regresó con un trozo de venado y procedió a cortarlo en pedazos, frotarlos con especias y ensartarlos en un asador. Fue un alivio. Casi esperaba que le ofreciera un bocado directamente del cadáver en el cobertizo. Victoria se lavó las manos y corrió hacia la chimenea. Disculpe, dijo, y respiró hondo. De su boca brotaba fuego, amarillo al principio, luego al rojo vivo. Harry se escabulló. La temperatura se volvió sofocante cuando los gruesos troncos que habrían tardado horas en arder se convirtieron en brasas en cuestión de segundos. Se desabrochó el primer botón de la camisa y se abanicó la cara. Listo, dijo Victoria, secándose la frente con el dorso de la mano. Los espíritus ayudaron. Colocó el asador cargado sobre las brasas y, con expresión satisfecha, se sentó en la alfombra junto a él. Observaban el fuego en un silencio afable. De vez en cuando, Victoria enrollaba la punta de su cola alrededor del asador y lo hacía girar. Pronto, un olor apetitoso inundó el aire, y la carne empezó a derretir jugos que chisporroteaban sobre las brasas. Victoria se lamió los labios con avidez y se sonrojó al notar su mirada. Hay tantos cortes de carne y tantas maneras de prepararlos, dijo con entusiasmo. Echo de menos poder engullir las cosas enteras, pero la forma humana también es placentera. La misma presa puede saber tan diferente según se ahume, se guise, se asa o... Su voz se fue apagando, olfateando. Huele a que está lista. Él sonrió ante su entusiasmo.
Sacó el asador de la chimenea con la cola y se inclinó sobre él con entusiasmo. Mordiendo el último bocado, lo deslizó del asador y lo agarró. El vapor escapó de su boca mientras masticaba con deleite. Shotashti, murmuró, extendiendo el asador. Hace demasiado calor para mí, dijo. Corrió a buscar una bandeja. Deslizó la carne sobre ella y la colocó entre ellos. Luego se arrodilló y contempló los bocados, bellamente dorados, como si temiera que se escaparan. Adelante, come primero, dijo galantemente. Agarró un trozo con las garras y se lo metió en la boca. Su cola golpeó el suelo. Harry tragó saliva, con bastante hambre él también. Victoria avanzó rápidamente devorando el montón de carne. Luego se detuvo, lo observó y tomó un trozo del borde de la bandeja. ¿No quieres comer?, preguntó, ofreciéndoselo. Debería estar bastante frío. Entonces hizo una mueca y retiró la mano. Perdona, se me olvidó, un tenedor. Quizás sus instintos draconianos se le estaban contagiando porque de repente ansiaba ese bocado por encima de todo. Se abalanzó y lo atrapó con la boca. Vicky rió y la soltó. Retrocediendo, mordió la carne con cuidado. El exterior estaba crujiente, pero el interior tierno y rebosante de jugos calientes. Caliente, pero soportable. Y, de alguna manera, lo más delicioso que había probado en meses. Ella lo miró con ansiedad. ¿Quieres otro? Él asintió. Ella sonrió, tomó otro trozo y se lo llevó a la boca. Él se lo arrancó de los dedos con avidez. Los tenedores estaban sobrevalorados. La pila de venado no tuvo ninguna oportunidad contra el hambre que sentían juntos y rápidamente quedó reducida a una mancha de grasa en la bandeja. Vicky preparó un té aromático para acompañar la comida, y se acomodaron frente a la chimenea con tazas humeantes en sus regazos. Me alegro, dijo ella contenta. Dio un sorbo al té de menta. ¿Sobre qué? Que apruebas la presa que cacé. Cuando te negaste a comer ese jabalí gordo y suculento que dejé fuera de tu guarida, temí que no quisieras seguir con el cortejo. Su voz se aceleró hasta quedar casi balbuceando. Pensé que quizá los humanos no lo entendían, así que consulté con la Flav, y me dijo que un regalo sorpresa sería muy romántico, pero nunca tiraste los huesos para demostrar que te lo habías comido, así que no supe qué pensar. Cazaré algo más de tu agrado la próxima vez. Harry abrió y cerró la boca, sin palabras. Ahora que lo recordaba, había habido una inquietante mancha de sangre fuera de los dormitorios hacía un par de semanas. Los elfos domésticos debieron de haberle arrebatado la ofrenda a Victoria antes de que se despertara y la convirtieron en chuletas de cerdo para cenar. Empezó a explicar sus sospechas. Así que no tienes que traerme cosas, concluyó. No es que no agradezca el detalle. Oh. Ella miró su taza con tristeza. Preocupado, repasó la conversación en su cabeza. Su orgullo por su destreza como cazadora. El propósito de su don. Dejó la taza a un lado y se secó las palmas sudorosas en los pantalones, deseando haber prestado más atención a las incoherentes charlas de Hagrid sobre las costumbres de los dragones. Pero, tragó saliva cuando ella lo miró. Me gustas. Muchísimo. Y me gustaría que fueras mi novia. Bajó la mirada. Si quieres. Un leño crujió en la chimenea. El viento sacudió una persiana suelta. Incapaz de soportar la tensión, volvió a levantar la vista. Su cabeza cornuda estaba ladeada, confundida. Novia, dijo como si saboreara la palabra. La Fluff y Par dicen que son mis novias. Lo digo como un cotejo humano, añadió. Ya sabes, salir. Se animó y volvió a fruncir el ceño. ¿Pero en qué se diferencia eso de la forma de ser de los dragones? Ahora que lo pienso, supongo que debe ser parecido. Solo que no tienes que traerme carne. Reflexionó y añadió. Ya sé que eres un cazador brillante. Ella lo agarró del brazo. Entonces, cuando los humanos, dijo emocionada, se persiguen, se aparean y crían juntos. A veces, respondió con evasivas. Mis padres sí. Pero a veces la gente simplemente se divierte y toma caminos separados, creo. Como nosotros. Chilló y lo abrazó con fuerza. Seré tu novia, Harry. Soltó un suspiro entrecortado. Ve brillante. Y nos divertiremos muchísimo juntos como lo hicimos hoy. Por supuesto, dijo sonriendo de oreja a oreja. Y algún día nos aparearemos y pondré una nidada enorme de huevos para ti. Soltó una risa nerviosa. No sé nada de eso. Ella se apartó y lo miró con aprensión. Soy joven y sana, así que seguro que habrá mucho. ¿O será que no me encuentras atractiva? Enroscando la cola en su regazo, la agarró con ambas manos. Es porque soy diferente, ¿no? No es eso, dijo, con las mejillas encendidas. Eres muy guapa. Toda tú.
Entonces, ¿por qué? Ah. Cuando dices que no lo sabes, es que, rió entre dientes. ¿Nunca has visto a tus parientes mayores aparearse? ¿Mis parientes? Uf. ¡No! No te preocupes, no es nada complicado, dijo con autoridad. Cuando llega a la temporada, la hembra levanta la cola, el macho la monta y griega. Hablar de otra cosa, guardó silencio un rato. ¿Es este uno de esos temas de los que los de tu especie no hablan? Él bajó la cabeza, sin mirarla. Los humanos somos aprensivos con las cosas más raras, reflexionó. Tendré que mostrártelo cuando llegue el momento. Pero primero, tenemos que hacernos lo suficientemente fuertes como para aniquilar a cualquiera que nos amenace y construir una guarida segura. Algo de roca sólida y sólida. Este lugar podría ser fácilmente aplastado por un gigante aburrido. Ari se encontró asintiendo mientras descifraba sus palabras. A pesar de su rareza, podía ser sorprendentemente sensata. Algún día, asintió, ansioso por dejar el tema atrás. Haría falta un alma más valiente que él para explicarle que los humanos no ponían huevos. Ella sonrió y se acurrucó a su lado. Él se tensó un poco cuando su cola serpenteó alrededor de su cintura, luego se relajó. Incluso en el calor de la cabaña, podía sentir su cuerpo irradiar calor. Le daba un calor que poco tenía que ver con la temperatura. La miró disimuladamente. Las brasas de la chimenea se reflejaban en sus ojos, y su expresión era lánguida y satisfecha. Se sintió un poco tonto porque el corazón le latía con fuerza. Su mirada se detuvo en sus labios. Ahora era su novia, así que ciertas cosas ya no estaban prohibidas, ¿verdad? Él miró su mano, tragó saliva y puso la suya encima. Ella se giró hacia él. Ni siquiera había estado tan nervioso durante la primera prueba, pero aún así se enfrentaba a un dragón, así que tal vez era perdonable. Armándose de valor, se inclinó. Vicky se quedó paralizada, con los ojos abiertos. La punta de su nariz rozó la de ella e inclinó la cabeza. Sus labios rozaron los suyos, suaves y sobresaltados. Se le cortó la respiración. Él se apartó y la observó atentamente. Se llevó una mano a los labios. «Guau», dijo en voz baja. ¿Esto fue besuquearse? No, no estoy seguro. Creo que tendríamos que hacerlo un poco más largo. Está bien. Ella lo encaró y separó ligeramente los labios. Cerrando los ojos, él se inclinó. Ella lo encontró a mitad de camino, y ninguno se separó por un buen rato. Lo suficiente como para llamarse un beso y medio. Cuando se separaron, respirando agitadamente, las mejillas de Victoria estaban sonrosadas y sus pupilas oscuras y anchas. No sabía que besarse fuera tan agradable, susurró. Yo tampoco. Se sonrieron como si compartieran un gran secreto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Apartando la suya de un cuerno, él le acarició el pelo. Ella tarareó y se acurrucó más cerca. El fuego casi se había extinguido, y las sombras cubrían los rincones de la cabaña. Con gran reticencia, miró hacia la ventana que daba al castillo. Las lejanas luces de Hogwarts se filtraban entre la nieve que caía suavemente. Se aclaró la garganta. Será mejor que me vaya. Ella levantó la vista alarmada. No puedes. Dijo, abrazándolo. Hace frío y nieva, y no hay luna en el cielo. En noches como estas, hasta los dragones más poderosos duermen en sus guaridas. Pero tengo que volver a los dormitorios, ¿será porque mi guarida es demasiado pequeña? Sus alas emergieron con un crujido correoso. Lo empujó hacia abajo hasta que su cabeza cayó sobre un ala inesperadamente flexible. La otra las cubrió como una manta cálida. No te preocupes. Ningún gigante te aplastará mientras estés conmigo. El viento silbaba a través de las rendijas de los marcos de las ventanas. El aire había empezado a refrescar, y su abrazo era maravillosamente cálido. «Qué reconfortante», murmuró, moviéndose para ponerse más cómodo. De todas formas, Filch probablemente ya había cerrado el castillo. «Descansemos», canturreó, hasta que salga el sol y queme la oscuridad. Tarareaba una melodía acompañada de un ronroneo en el pecho. Era una canción extraña, como ninguna que él hubiera escuchado jamás, pero reconfortante. Se le estaban soltando nudos en el cuerpo, de los que no había sido consciente. Sus párpados se cerraron y se quedó dormido.